¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el mal? Voy a revelar el misterio detrás de la caída de Satanás. Una historia que desafía nuestra comprensión del bien y del mal. Esto no es simplemente un relato antiguo. Es una revelación que puede cambiar tu perspectiva sobre el mundo espiritual y el poder de la elección. Quédate conmigo y descubre secretos ocultos desde la creación del universo. ¿De dónde surgió el primer deseo maligno de Satanás? Originalmente, Dios lo formó como un ángel y creó a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que Él no haya creado. Como nos dice Juan en el capítulo 1 versículo 3, todas las cosas fueron hechas y vinieron a la existencia por medio de Él, y sin Él, ni siquiera una sola cosa que existe habría sido hecha. Sin embargo, Dios, al ser santo, no puede estar directamente involucrado en la creación del mal. Por lo tanto desde la razón como desde la Biblia, es claro que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad, y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina hacia sí, sino también convenció a algunos ángeles a rebelarse contra Dios junto con él. Se estima que 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás. En ese momento, Satanás y sus ángeles se convirtieron verdaderamente en seres malignos y hostiles contra Dios, sus planes y la humanidad que Él creó. Los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 a 19 y 14 de Isaías, versículos 12 a 17, son pasajes importantes que suelen asociarse con el estado original y la caída de Satanás. En Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17 c. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo del amanecer? Tú que debilitabas a las naciones, has sido derribado al suelo. Pero decías en tu corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero en realidad serás llevado al Seol, a las profundidades de la fosa, al reino de los muertos. Los que te vean se detendrán a mirar. Este es el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que convirtió el mundo en un desierto y derribó sus ciudades, el que no permitió que sus prisioneros regresaran a casa. Antes de su caída, Satanás parece haber disfrutado de los más altos niveles de poder y prestigio jamás otorgados a una criatura. Primero, su naturaleza. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente son de la más elevada clase y orden. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, leemos: Tú eras el querubín, ungido que cubre y protege, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego, joyas resplandecientes. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice: Hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile: así dice el Señor Dios, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Las expresiones sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que Él era superior a todos los demás seres vivos en inteligencia y atractivo físico. El lenguaje figurativo de este verso habla de su exquisita perfección. En segundo lugar, la posición de Satanás. No era solo un líder ungido, sino también era llamado querubín protector, una referencia que podría indicar su rol como guardián, una especie de honor y proclamador de la majestad y santidad de Dios. En tercer lugar, la habitación. Parece que estuvo en la presencia de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. En Ezequiel capítulos 28 versículos 13 a 16 se describe: Estabas en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónix y el jaspe, el lapislázuli, la turquesa y la esmeralda y el oro. La obra de tus engastes y de tus incrustaciones estaba en ti preparada en el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego, joyas resplandecientes. Eras íntegro en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Por la abundancia de tu comercio llenaste tu interior de violencia y pecaste.
Por eso fui lanzado fuera como cosa profana del monte de Dios, y te destruí, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. En cuarto lugar, la perfección. Esta frase resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de perfección, y era perfecto en belleza. Era perfecto e irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta cometer su primer pecado. El ángel estaba lleno de sabiduría y belleza, como todo lo que Dios creó. Este ángel era impecable desde el principio, y además era particularmente atractivo. Querubines y serafines parecen ser seres celestiales supremos. Todos estos aspectos indican que esta persona tenía la mayor jerarquía entre todos los seres creados en el universo. El ángel estaba en el monte santo de Dios, una referencia a la gloria visible de Dios y al lugar donde Él habita. Este ángel estaba muy cerca del Señor. También caminaba entre las piedras de fuego. El origen de la perversión es un misterio. Dios solo dice que la iniquidad fue encontrada en él. La mejor pista sobre lo que sucedió en la mente de Satanás está en Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Tu corazón se enorgulleció por causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te lancé por tierra, yo te expuse ante los reyes para que te contemplen. Su naturaleza orgullosa y su obsesión consigo mismo constituyeron su pecado. Meditando sobre la belleza que Dios le concedió, quedó hechizado por sí mismo y consumido por el orgullo. En Lucas capítulo 10 versículo 18, Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús envió a evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se maravillaron al descubrir que incluso los demonios se sometían a ellos. Según Lucas capítulos 10 versículos 17 y 18, los 70 regresaron con alegría, Señor. Incluso los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Jesús les respondió: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Las palabras de Jesús son una advertencia contra el orgullo. Como si estuviera así, están exultantes porque incluso los demonios se someten a ustedes. Pero recuerden que el orgullo es el pecado que origina todos los demás. La excesiva arrogancia causó la caída de Lucifer de la gracia y su expulsión del cielo. Tengan cuidado de evitar este peligro potencial. Lucifer se exaltó a causa de su orgullo, por lo que Dios lo removió de su posición original en el cielo. Como se dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, no debe ser un recién convertido, para que no se vuelva arrogante, y caiga en la misma condena que el diablo sufrió por su arrogancia y orgullo. El pecado explota las bendiciones de Dios para su propio beneficio. Lucifer también llevó a otros ángeles a desviarse del camino que Dios había trazado para ellos. En Ezequiel capítulos 28 versículos 18 y 19, está: profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados y por la enormidad de tu culpa por la injusticia de tu comercio. Por eso hice surgir un fuego de tu interior que te consumió, y te reduje a cenizas sobre la tierra a la vista de todos los que te observan. Todos los pueblos y naciones que te conocían quedaron horrorizados contigo. Llegaste a un fin horrible y espantoso, y dejarás de existir. Las palabras comercio e injusticia podrían referirse al acto de atraer a un gran grupo de ángeles a su causa maligna. Su hábitat también fue profanado por su pecado. Acusación y castigo debido al pecado de arrogancia y violencia de Satanás. Dios lo expulsó de su posición privilegiada cerca del trono de Dios, fuera del monte de Dios. Es posible que haya sido lanzado a la tierra después de su pecado original. Como leemos en la Biblia, te lancé por tierra. Así, Dios lo acusó de una rebelión flagrante e infundada y lo expulsó de su compañía. Su mayor castigo es el lago de fuego. Cristo dijo en Mateo capítulo 25 versículo 41, entonces dirá a los que estén a su apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles demonios. Su caída fue contra Dios, pero continúa ejerciendo tiranía sobre las personas. Su destino está sellado, pero solo en el juicio final será confinado al lago de fuego. El pecado básico de Satanás parece ser el orgullo, como ya notamos en Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Pablo identifica específicamente el orgullo o la arrogancia como la razón de la condenación sufrida por el diablo. En Ezequiel capítulo 28 versículo 17.
Tu corazón se enorgulleció por causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te lancé por tierra, yo te expuse ante los reyes para que te contemplen. Isaías ilustra su orgullo expresado en una rebelión determinada. Observen las 5 ocurrencias de yo haré en los versículos 13 y 14. Expresión del pecado. Las 5 declaraciones de yo haré expresan específicamente la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Estos comentarios son probablemente retrospectivos de sus objetivos iniciales en su situación original, poco antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto parece adecuarse a la acusación, probablemente hecha por Dios, en el versículo 13, pero dijiste en tu corazón. Las 5 afirmaciones hablan de la aspiración de Satanás de ascender por encima de la esfera en la que fue creado y posicionado. Cuando fue traído a la existencia, declaró su propia voluntad contra la voluntad benevolente del Altísimo. Número 1. Yo subiré al cielo. Como Satanás tenía acceso a la misma presencia de Dios como el principal querubín, esta afirmación no significa que él visitaría, sino que residiría allí. Esto indica que él buscaba morar en el lugar de habitación de Dios y probablemente deseaba ser reconocido a un nivel igual al de Dios. Número 2. Yo exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas, como hemos visto, son referencias a los ángeles. Número 3. Yo me sentaré en el monte de la asamblea. De acuerdo con Isaías capítulo 2 versículo 2 y Salmos capítulo 48 versículo 2. El monte de la asamblea es un centro de la administración del reino de Dios y parece asociado al gobierno terrenal del Mesías. Desde Jerusalén. Satanás también buscaría entonces gobernar sobre los asuntos. Número 4. Yo subiré por encima de las alturas de las nubes. Lucifer poseía una magnífica gloria dentro de sí, que era un reflejo de su creador. Ahora, sin embargo, ansiaba una gloria mayor o equiparable a la de Dios. Número 5. Yo me haré semejante al Altísimo. Este es el punto culminante de todos los actos anteriores de autoafirmación y rebelión contra Dios. ¿Por qué, entre todos los títulos que Dios posee, Lucifer escogería este para sí mismo? 2 aspectos son importantes de notar. Primero, Satanás no quería ser diferente de Dios. Admiraba el poder y la autoridad de Dios y los deseaba para sí mismo. Preferiría usurpar la autoridad de Dios que someterse a ella, pues nadie puede ser como Dios y aún permitir que Dios sea Dios, ya que no hay nadie como Él. Dios no compartirá su gloria o posición con nadie más. Segundo, Satanás aspiraba a ser semejante a Dios, principalmente en términos de autoridad y control, con la intención de reemplazar a Dios, pero terminó siendo un impostor, no un sustituto. Con la rebelión vino un cambio de personalidad. Toda la santidad que había derivado de su creador se perdió y la corrupción tomó su lugar, incluso en reflexión. Ya no podría ser como Dios. Conforme a Isaías capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien elegí, para que sepáis y me creáis, y entendáis que yo soy el mismo. Antes de mí, ningún Dios fue formado, y después de mí, no habrá ninguno. Isaías, capítulo 45, versículo 5. 6. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré, aunque no me conozcas, para que se sepa desde el amanecer hasta el ocaso que no hay otro además de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Isaías capítulo 45 versículos 21 a 33. Presentad vuestro caso, dice el Señor. Traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Permítannos anunciar y presentar juntos las evidencias de que fueron advertidos sobre la aparición y la conquista de Ciro, mucho antes de que ocurriera. ¿Quién lo declaró desde él? No fui yo, el Señor. Y no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. No hay otro aparte de mí. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. Número 1. No había ejemplo previo marcando el inicio de una rebelión contra el Santísimo Dios. Número 2. Cuando fue creado, era bello y perfecto, sin nada faltando.
Número 3. El más alto nivel de sabiduría que poseía arrojaba más luz y comprensión sobre la gloria y la bondad de Dios contra quien pecó. Número 4. Al tener una posición elevada, Dios le concedió el placer de realizar un servicio importante. Número 5. Al ser perfecto y santo, tuvo el privilegio de tener una comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo del alba que brillaba con la luz sangre santa de Dios, se convirtió en Satanás, el opositor de todo lo que Dios es. Satanás retuvo parte de su dignidad, a pesar de ser expulsado de su posición exaltada. El pasaje implica que su influencia y poder aún se sentían. Incluso Miguel el arcángel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio difamatorio. El juicio de Dios tuvo que venir en su rectitud moral contra un pecado tan grande. Será arrojado al Seol, a los recovecos de la fosa, así como todos los que lo siguen. Isaías capítulo 14 versículo 15. Pero de hecho, serás llevado al Seol, a los recovecos de la fosa, a la región de los muertos. Isaías capítulo 24 versículos 21 y 22, y sucederá en aquel día que el Señor visitará y castigará al ejército de lo alto, a los ángeles caídos del cielo, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán reunidos como prisioneros. Son reunidos en la mazmorra, serán encerrados en la prisión, y después de muchos días serán visitados y castigados. El momento de la caída de Satanás, no hay una revelación clara sobre cuándo cayó Satanás, pero hay límites de tiempo que podemos deducir de las evidencias bíblicas. Si asumimos que los ángeles formaban parte de la creación, en Génesis 1 versículo 1 entonces, su caída ocurrió después de ese punto. En Génesis capítulo 1 versículo 31, está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y hubo tarde y mañana, el sexto día. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de la creación de los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios puso los fundamentos de la tierra y estableció sus medidas. Pues las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios ángeles gritaban de alegría en ese tiempo, como se menciona en Job capítulo 38 versículo 7, cuando las estrellas de la mañana juntas alegremente cantaban, y todos los hijos de Dios jubilaban, todos los ángeles se regocijaron con Dios en esto. Entonces, en algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Ciertamente cayó antes de Génesis capítulo 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Cayó antes del hombre. Pero si fue antes o después de la creación del hombre, es desconocido. La caída de Satanás con los ángeles, la Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas, como en Mateo capítulo 12, versículos 24 a 26. Pero los fariseos, al oír esto, este hombre expulsa demonios solo con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, Jesús les: todo reino dividido contra sí mismo está en ruinas, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás expulsa a Satanás, es decir, a sus demonios, está dividido y desunido. ¿Cómo entonces su reino subsistirá? Mateo capítulo 25 versículo 41. Entonces dirá: a los que estén a su apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles demonios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon en su rebelión inicial contra Dios. Satanás solicitó su apoyo. La frase «la iniquidad de tu comercio» podría referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo que encaja en su plan de gobernar sobre los ángeles en Isaías capítulo 14 versículo 13. Después de haber seducido a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes siguiera a Satanás en su rebelión. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, lanzándolas sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Las personas naturalmente se preguntan por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles.
Esto trajo el pecado al universo, afectando a ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia que registra el inicio y la continuidad del mal, también presenta a Dios como alguien que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. Uno en cuyos ojos el pecado es extremadamente perverso y digno de juicio. Él no pudo y no promovió ni perpetuó el pecado. Santiago. Capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando sea, estoy siendo tentado por Dios. Pues Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, sino de nuestras propias fallas. Al mismo tiempo, la Biblia retrata a Dios como omnipotente y soberano, teniendo control total sobre todo y sin competidores. Isaías, capítulo 41, versículo 4. ¿Quién ha realizado y hecho esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con los últimos, yo soy Él. Isaías capítulo 43, versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo soy, y nadie hay que pueda hacer escapar de mis manos. Operando yo, ¿quién impedirá? Finalmente, Dios castigará eternamente a los malhechores en el lago de fuego, y eliminará la presencia del pecado del universo para siempre, cuando Él haga todas las cosas nuevas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 a 15. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia anticristo y el falso profeta. Serán atormentados día y noche para siempre. El lago de fuego representa la separación eterna de Dios. Si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Satanás no era un ángel común, era un querubín guardián y ungido. Lucifer estaba en medio del fuego de Dios en el pasado eterno como el ángel de más alta jerarquía. Estaba en la presencia de Dios y lideraba todo el coro angélico en alabanza y servicio a Yahvé. Entonces, ¿cómo podría encontrarse el mal en un ángel de tan alta jerarquía? Porque Dios dio a este ser perfecto la capacidad de elegir, es decir, servirlo voluntariamente, en lugar de por obligación. Dios no obligaría a Lucifer a adorarlo, pues prefiere una adoración voluntaria, y Lucifer eligió rebelarse contra Dios y usurpar su autoridad. Como resultado de su rebelión, fue expulsado por la gracia de Dios del cielo y lanzado a la tierra. Por ello, un día será juzgado